Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta preciosa y hermosa mañana. Espero que todos estén muy bien. Y pues estamos ya aquí en nuestro siguiente episodio, ya el número 17 de Familias y Funcionales. Y hoy tenemos un tema como todos los demás. Ya sé que siempre digo lo mismo, que es un tema muy edificante, pero la verdad es que así es. Cada tema es de verdad de mucha bendición y muy edificante. Y hoy estaremos hablando acerca de su palabra me sanó. Entonces, pues si te fijas, el tema de su palabra me sanó es porque realmente la palabra de Dios trae una sanidad a nuestras vidas. Y pues bueno, Denis, ¿cómo estás el día de hoy? Hola a todos, pues muy agradecida, bendecida como cada programa de poder estar aquí con ustedes compartiendo cada tema que como dices es edificante, es de gran enseñanza y de mucho aprendizaje para todos y muy contenta por tener aquí a Paola, nuestra invitada. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, estoy agradecida con Dios principalmente y por la oportunidad que me dan de estar aquí en este episodio. Yo sé que el Señor va a hacer algo grande Sí, en este amén. día y pues estoy nerviosa, pero más que nerviosa es poder compartir lo que el Señor ha hecho con nosotros. Sí, Amén, amén. así es. Es necesario hablar de las maravillas que el Señor hace en nosotros y realmente son milagros los que hace Dios en nuestras vidas, porque a veces nada más pensamos que un milagro es, por ejemplo, cuando un paralítico se levanta, o cuando una persona es sanada al instante de una enfermedad terminal, pero claro que Dios puede hacer eso, pero también nosotros creemos que nuestra vida ha sido un milagro, lo que Dios ha hecho, como Él ha sanado cada herida que a lo mejor por mucho tiempo hemos ocultado, y eso causaba que nuestras vidas o nuestro comportamiento, pues la verdad, no fuera de acuerdo a lo que Dios nos enseña, sino fuera un comportamiento dañino. Así es. Y antes de eso, de pasar al tema y de que nos cuentes tu testimonio, porque estoy segurísima que va a ser de mucha bendición y que muchas personas que lo escuchen se van a identificar, quiero pedirles a los que ya están conectados, porque por aquí ya vemos que algunas personas ya están conectadas. Entonces, gracias primero por conectarse, por seguirnos en cada programa, por ser parte de esto, y porque a veces nosotros vemos sus mensajitos después de que se termina también la transmisión y vemos que nos cuentan que les ha ayudado este programa, O que se identificaron. que se identificaron, ajá. Y eso es algo, la verdad, muy gratificante, el poder ser instrumento de parte de Dios para llevar su palabra por medio de esta plataforma. Y pues les quiero pedir, por favor, que si pueden compartir este programa, pasen ahí el link, compártelos a sus amigos, compártanlo ahí por Facebook, Envíenselo a alguien. para que se sigan conectando, para que pueda llegar a muchos lugares este testimonio el día de hoy. Y gracias nuevamente. Vámonos por ahí un pequeño anuncito en lo que ustedes comparten y ahorita regresamos para escuchar el testimonio de Paola. Lelo Play Music. Bueno, pues ya regresamos aquí en este programa. Gracias por compartir, chicos y chicas. Gracias por estar presente aquí. Si alguien tiene algo que hacer, si alguien por ahí tiene que manejar, andar haciendo sus quehaceres, pues ya saben, conéctense sus audífonos para que nos escuchen, no se pierdan este episodio. Y pues bueno, como les comentaba al inicio, este episodio se llama Su palabra me sanó, y es porque a través de la palabra de Dios encontramos sanidad. Y si recuerdan los episodios pasados, hemos estado hablando acerca de la sanidad, de las heridas, de la identidad, y este tema va ligado acerca de la identidad. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces, si nosotros no tratamos las heridas, si no dejamos que Dios trate esas heridas y las sane en nuestras vidas, pues sabes que hasta el día de hoy pueden estar esas heridas abiertas y latentes y se pueden hasta infectar. Imagínatelo
en lo natural, ¿verdad? Si tú no te tratas una herida, si no la desinfectas, lo único que sucede es que, pues vaya, se va a infectar y va a estar supurando, pues, y hasta oler mal. Y a veces las personas estamos así con heridas internas que al principio no se notan como una herida natural, pero sí están dentro del alma esas heridas y sabes que se manifiestan en nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de hablar. A veces somos personas tan hirientes, hablamos por la amargura. Ajá, entonces tenemos que detectar las heridas que hay quizás desde que somos niños, porque hablábamos en los episodios pasados que desde niños se van creando heridas, ¿verdad? Por la forma en cómo nuestros padres nos trataron, nos hablaron, nos educaron. Entonces, a través de este episodio vamos a retomar lo que ya habíamos visto en los episodios anteriores y cómo esas heridas no sanadas afectan, nuestra identidad. Hay un versículo que Paola escogió para este episodio y es el de Salmo 147:3. Muchos lo hemos escuchado y es: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Todos nos identificamos con un versículo, ¿sí o no? O sea, como que cuando tú llegas a conocer la palabra y dices, este es el versículo, este es el mío. Ajá, es mi lema, y es con lo que Dios me habló, es con lo que Dios está trabajando en mi vida. Y bueno, ahorita tú nos cuentas un poquito más acerca de esto, pero yo quiero decirles que Él dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Quebrantado es un estado de estar hecho pedazos. Entonces, cuando nosotros estamos sin Dios, llegamos hechos pedazos, pero para eso nosotros tenemos que reconocer en qué situación estamos o cómo estamos. Y dice: de corazón y venda sus heridas. Las heridas tienen que ser vendadas y solamente Dios las puede vendar. ¿Para qué? Para que el enemigo no las esté tocando. Si la herida no ha sido sanada y no ha sido vendada, sabes que el enemigo usa esas heridas para ocasionarte más daño a ti y que tú ocasiones daño a otras personas. Así es. Y pues bueno. Bueno, Paola, para entrar en tema, ¿qué nos quieres compartir acerca de tu testimonio? Ok, mira, yo quiero comenzar como que de atrás para adelante. Todo comenzó en la iglesia. O sea, yo no recuerdo algo de atrás que yo dijera, esto me sucede o estoy en esta, ¿cómo se llama? En esta posición o en este estado por lo que me haya pasado. Entonces, eso, el no recordar, tiene una razón de ser. Entonces, yo había estudiado un poquito, pero con el tema y todo esto lo volví a buscar y a relacionarme con eso. Mira, en el cerebro es muy inteligente y hay una parte de nosotros que se llama hipocampo. Él es el que se encarga de almacenar recuerdos, memorias a largo plazo. Entonces, cuando nos preguntamos de por qué no podemos recordar, ya sean cosas buenas o malas en la infancia, es porque el hipocampo no está maduro. Entonces, cuando ya recordamos es porque empezamos a crecer. Entonces, el cerebro juntamente con ello hace que para protegerse, eso lo guarda, se disocia, se desconecta para que nosotros podamos vivir de cierta manera. Pero no quiere decir que se fue, o sea, eso está almacenado. Entonces, ¿se fijan cómo nuestro creador es el más, o sea, que tú dices, no puede ser, ya cuando lo estudias a profundidad? Entonces, una vez hablado de eso, es por eso que yo no me acordaba. Entonces, hay actitudes de nosotros que otros sí nos pueden ver, pero uno ni se da cuenta a veces. Y dices, no, yo creo que es normal. O sea, yo creo que se comporta así porque, no sé, él es así. Hay personas introvertidas y personas extrovertidas. Entonces, ok. Una vez actuado, yo saber esta verdad, o sea, tener este conocimiento, entonces yo por eso decía, ok. Entonces, hay algo que está escondido y que hay que revelarse. Entonces, esto nace cuando vengo a la palabra, ahora sí, cuando vengo a la iglesia, comienzan a hablar de temas de perdón. Y yo decía, perdón, y yo decía, ¿pero a quién perdona? Porque decían, pasa al altar y perdona. Y di su nombre, yo me acuerdo que decían, di su nombre y perdónalo. Y yo me quedaba de que, pues, ¿a quién? O sea, los de la secu o quién. Decían, no, yo no tenía nombres así que tú dijeras, pues, perdono a como tal. Porque no me recordaba. Y decían, no, pasa el tiempo y empiezan con temas de los papás y empiezan en tema de que honra. Y sé que ahora, con el conocimiento que tenemos, que Dios ha ido perfeccionando, porque es pues todos los días, sé que fue el Espíritu Santo. Porque una de lo que Jesús nos dejó es, me voy, Jesús, pero les dejo al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, Él es quien nos ayuda a recordar. A todo lo que vimos. Trae a memoria, ándale, esa es la palabra. Trae a memoria todo lo que nosotros pasamos. Incluso la Biblia dice que mi embrión vieron tus ojos. Entonces desde la panza
el Espíritu Santo viene a hacer memoria. Entonces, ¿qué me recuerda? Que cuando yo estaba pequeñita, pasé una situación de abuso sexual. ¿De abuso sexual de qué manera? No como tal consumado, pero sí de en tono muy, muy exagerado. O sea, imagínate una niña de 4 años, menos de 5. Situaciones que decían, haz esto, haz lo otro, y tú, pues chiquitita, o sea, ¿cómo vas a decir que no? Y aparte con amenazas, o sea, pues terrible. Entonces, escenas muy fuertes, cosas que yo no quería hacer. Y esto dentro de la familia, o sea, con una persona ya mayor, que tú dices, o sea, ¿cómo es posible? Ahora lo pienso, ¿verdad? Que haya pasado. Entonces, y no, eso no es, o sea, una sola vez. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene y me recuerda esas situaciones que, como te platicaba anteriormente, yo no sé si fueron 2, 3 veces, si fueron años, si fueron, imagínate. No tienes la noción. Por lo mismo que habíamos hablado de lo del cerebro, que es tan inteligente que dice, pues imagínate, si le recuerdo todo, pues se va a morir, o sea, no va a poder vivir con eso. No lo va a soportar. Entonces, eso es lo que pasa cuando un trauma viene, y no nada más trauma, sino que también crisis severas en las personas, independientemente sea abuso, sea, lo platicábamos anteriormente. Algo traumático. Ajá, algo traumático, sino muchas cuestiones, o sea, cosas de los papás, de aislar a sus hijos, como a nosotros nos pasó, no quiero que les pase, y cosas así. Pasa eso a la edad, pues muy temprana. Y ahorita hablamos de ¿cómo se llama lo que platicábamos? De decirle al Señor por qué. Pero bueno, luego pasa el tiempo y vuelve a suceder, pero ya en una edad de quinceañera, o sea, de 14, 15, 16 años. ¿Con la misma persona o? Pero ahora es con mi propio padre, o sea, con la persona que tú dices, o sea, se supone que debió haberme cuidado, debió haberme protegido, y pues no fue así. Entonces, así, ya pues cuestiones, sí, claro, ya fueron un poquito más fuertes, ya fueron amenazas más fuertes de decir, pues nadie te va a creer, el típico, ¿no? Y que es por eso que muchas personas no hablamos. ¿Por qué? Porque te van a decir, pues no hay pruebas, ¿y quién te va a creer? Pero eso está ahí. Sí. Entonces, ¿qué hace el Señor? Cuando comienzas, ahora sí, a recibir su palabra, es como el Señor va limpiando. Bueno, perdón que te interrumpa, Sí, sí. ahorita escuchando la parte de tu testimonio, donde dices acerca de que el cerebro como que encapsula, así lo entendí, dices, ¿cómo dijiste? Disociar. Ándale, esa palabra. Hablando de eso, o sea, porque viviste, pues, obvio, un momento muy traumático, a lo mejor también Dios lo permitió. Sí. O sea, como Dios tiene el control de todo, yo estoy segura que Dios lo permitió para que, o sea, fíjate, durante todo ese tiempo tú no lo recordaras, pero llega el momento Exacto. donde le empiezas a conocer a Él y ahora sí reconocerlo, lo que habías vivido, recordarlo para poder ser sano. Exacto. Sí, o sea, porque imagínate, Sí. si eso no se sana, o sea, hay gente que toda su vida ni siquiera lo recordó, no puso énfasis en ello, y luego lo más triste es que no encuentras un lugar en donde. Sí. O sea, porque lo cuentas, lo platicas y pues claro, las personas te ayudan, o vente aquí, vente allá, y no hay en cierta forma un lugar. Y esto, ¿sabes? Yo creo que las personas que nos están viendo es el mensaje para ellos de las personas que ya lo intentaron todo. ¿Sí me explico? Sí. Porque sé que hay personas que van al psicólogo, que van aquí, que no es nada malo, pero la misma palabra dice que llega hasta los tuétanos, llega hasta partir el alma. Entonces, eso fue lo que me ayudó a poco ir, ahora sí que desmenuzando el alma para poder sanarme. Sí. Y fue ahí que entra el versículo que ahorita dices del Salmo 147. Cuando yo lo leí dije, o sea, Él me va a sanar. Sí. Y te agarras de ahí, dices, entonces aquí voy Una a promesa. sanar. Pero no es como lo que comentábamos, no es como que llegas y pum, ya eres sano. Y de hecho, así nos pasa, porque decimos, bueno, pues no pasó nada, ya me voy de la iglesia, ya no quiero saber nada de la iglesia, porque aquí no me ayudaron. Y vamos e invertimos en otras áreas y dices, pues salí, o sea, de mi estado peor. actual salí peor y ni siquiera me ayudaron. Entonces, yo estoy aferrada a la palabra y todo lo que me ayuda. Yo creo que falta, obviamente, pero sí recordar y de ahí comenzar, pues es el primer paso, ¿no? Sí, Así pues. Bueno, pues yo creo que todos
aunque nuestro testimonio sea diferente, cada uno de nosotros tenemos un testimonio diferente y cada uno de los que nos escuchan han vivido una experiencia a lo mejor muy parecida a la que tú estás contando, a lo que nosotros hemos contado, pero sabes que algo que nos une es haber encontrado la sanidad por medio de la palabra de Dios. Y es que cuando nosotros profundizamos y escuchamos la palabra y lo que Él dice de nosotros y lo que Él quiere hacer en nosotros y lo empezamos a vivir, es como de verdad sentir el amor de Dios y que Él te abraza. Y algo que tú decías ahorita mientras contabas, dice, ahí fue cuando leíste ese versículo de Salmo 147, dice, que tú dijiste, yo sé que Él me puede sanar, y creer que Dios te puede sanar. Claro que hay personas especialistas como los psicólogos que tratan en la mente, en las emociones, muchas cosas más, y no es malo eso, pero siempre el que nos creó sabe, o sea, sabe, o sea, cómo tú tenías eso, ese recuerdo bien guardado en el fondo, que ahora yo te quiero preguntar, ¿qué veías tú que había afectado eso? O sea, ¿qué identificaste que había afectado tener eso allá adentro, ese recuerdo? Sí, como te platicaba, siempre me han dicho toda la vida, bueno, ahora que tengo memoria, y de poner énfasis en eso, siempre me decían, tú eres bien callada. O sea, y hasta el sol de pero no, o sea, si me hablan, sí, ahora ya es diferente, pero siempre me decían, tú eres callada. Fíjate que pensando en el tema, en la prepa yo siempre usaba lentes de color negro. O sea, siempre, aparte que tengo un problema en los ojos, siempre usaba, pero yo ahora entiendo que esa era una barrera. O sea, para que no me vean, siempre quise ser así de que la de atrás, no la que no digas nada, tú no digas nada. Aunque era muy inteligente, yo hacía mis cosas, o sea, pero nunca en equipo, no, nada. Tenía pocas amistades, pues en ese entonces pues tienes muchas, pero no cercanas, o sea, no amistades como Eras tal. muy aislada. Sí, era demasiado aislada. O sea, demasiado aislada. Sí me costó muchísimo, bueno, ahora que conozco al Señor, el que me toque. No me abraces. No te gusta el contacto. Sí, no. Y estoy trabajando en ello, ¿verdad? Ahorita aquí, con los abrazos, con el tema de Aquí ayer. somos bien abrazones. Entonces, he aprendido pues a abrazar, o sea, porque no. Y, o sea, yo sé que las personas no lo hacen por mala onda, pero ya tú traes tus cosas y tú dices, no, por favor, entonces te aíslas. Te aíslas, no quieres hablar, tu actitud pues sí es diferente. Y cosas extremas, o sea, cosas hasta actitudes que dañan tu propia vida. Por ejemplo, hay personas que se lavan como 500,000 veces las manos, personas que son extremistas en muchas áreas que tú dices, pero yo lo estoy viendo y les preguntas y a lo mejor dicen, no, yo soy así. Y nos quedamos con el de yo soy así. Porque se creen estar en lo correcto. Al final, y si escarbamos un poquito, dices, no, o sea, hay algo que provocó que estés en esa situación. Bueno, imagínate a la gente que come demasiado. Y yo he escuchado sus testimonios porque como que Dios me conecta siempre a lo mismo. Y siempre es eso. El abuso o no como tal el abuso, pero siempre palabras de que, ay, eres un burro, o sea, no vas a hacer nada en la vida, el rechazo de tus padres, el de cuando te dijeron, no, hombre, es que yo quería niña, pero pues nació niño, pues ya a veces ahí estás. Entonces, cositas así que tú dices, ay, pues no fue abuso, pero esas palabritas pues se te quedan en el interior y para sanar, pues necesitamos al Señor. Sí, porque hablamos de que las palabras o son como espada o son como medicina, ¿verdad? Exacto. Pero pues claro que a veces cuando nosotros no conocemos a Dios no sabemos eso y usamos las palabras de acuerdo, salen palabras de nosotros de lo que hay en nuestro interior, exacto, de las heridas que siguen estando latentes dentro de nuestro interior. Y esto es algo muy importante, tener cuidado como papás, o sea, las palabras que hablamos hacia nuestros hijos, ¿verdad? Hacia las demás personas. Siempre lo que hablamos será un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Pero hablando acerca de tu testimonio, me doy cuenta que sufrir ese abuso por parte de un familiar y también de tu mismo papá ocasionó heridas tan profundas que, como decíamos, vemos hoy el comportamiento. Por ejemplo, yo también, como les he contado en la parte anterior, viví un tipo de abuso, entonces eso te hace ser una persona de verdad muy desconfiada y ser desconfiada es porque estás alerta. Exacto. Estás alerta, o sea, de que no te vuelva a pasar y la forma en cómo alguien te abraza hasta lo puedes malinterpretar porque, o sea, ten cuidado cómo me tocas porque, o sea, sientes que es como una amenaza, ¿verdad? Y yo creo que durante todo este tiempo que vamos conociendo la palabra, el Señor va sanando eso y si hay abrazos sinceros de personas que han conocido a Dios y que sé que también los ha sanado y necesitamos porque yo recuerdo como alguien un día, yo tampoco aceptaba los abrazos.
porque también pues venía de un papá donde no te abrazaba ni nada. Pero el día que recibí un abrazo de una señorcita ya así, como una abuelita ahí en la iglesia, o sea, yo dije, ese abrazo nunca, hasta el día de hoy, eso fue hace más de como 10 años, y todavía lo recuerdo ese abrazo. Hizo algo espiritualmente en mi vida, por eso hoy hemos conocido también a través de la palabra que los abrazos son muy importantes. Dan vida. Dan vida, ajá, resucitan. Resucitan. Y bueno, Paola, entonces tú identificabas esas pues sí, actitudes que estaban causadas por lo que tú habías vivido. Pues sí, afectaba tanto a mí, porque luego dices, no, pues no le hago daño a nadie. Sí. Pero imagínate, o sea, una persona no sana pues también va a eso a transmitir. Sí. Es lo que decíamos, tratamos a los niños así como que con una burbuja, no queremos que les pase nada, pero es por eso, porque estamos siempre alerta para que no les suceda. Otra cosa que quiero mencionar, el tema de las respuestas. Creo que no te lo platiqué, pero bueno, lo voy a platicar. No, aquí. sí, adelante. En exclusiva. Sí. No, mira, siempre que llegamos al Señor tenemos muchas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y yo siempre le decía al Señor, cuando ya lo poquito que lo había conocido, yo me recordé de un versículo que Él mandaba a sus ángeles para que pues no te pasara nada, ¿no? En otras palabras. Entonces yo recuerdo cuando nos vamos aquí de la ciudad a vivir a otro estado, tuve un tiempo mucho a solas, ahora sí que a solas con Dios. Entonces me recuerdo estar orando. Yo les recomiendo que cuando dejen a sus hijos se pongan a orar, porque pues no hay distracciones. Entonces yo recuerdo esa vez, estaba pues orando, siempre ponía yo alabanzas en tono alto, pero de instrumental, pues para que no escuchara la vecina ni nada. O sea, era un lugar muy pequeño. Sí. Entonces yo me recuerdo una visión, porque a esto es a lo que voy, a las respuestas de Dios, porque en Dios sí hay respuestas para el que no cree. Entonces yo me recuerdo estar arrodillada y orando, ni siquiera estaba orando por eso. O sea, ya había pasado y yo le había reclamado a Dios otras veces, en otras ocasiones. Entonces, en esa visión yo estoy en ese cuarto, en el primero. Y porque lo recuerdo perfecto por el olor también. Pero una persona estaba en la puerta y ya el Espíritu me hace sentir pues que era el Señor, o sea, que Jesús estaba ahí. Entonces, cuando yo me doy cuenta que Jesús estaba ahí, en el mismo cuarto donde estaba yo y la otra persona, que me enciendo en la visión. Y yo le reclamo, le digo, o sea, ¿cómo? Tú estabas aquí y no hiciste nada, o sea, ¿dónde estaban tus ángeles? O sea, porque la palabra dice. Y se hace un silencio y no me contesta nada. Sí. Y dije, no. Y pues más te enojas porque dices, pues no tengo una respuesta de parte de Dios. Sí. Entonces me contesta. Me dice, lo que pasa es que yo te permití, lo que decíamos anteriormente, yo te permití pasar por esto porque era necesario para lo que para lo que tú viniste a hacer en esta tierra. Y yo me quedé, porque cuando hay respuestas, pues las preguntas se acaban. Sí. Así pasó. Y luego voy al otro cuarto. Y por eso el tema de los cuartos también, como que Dios está haciendo una obra. Me voy al otro cuarto y sigue la visión. Y le digo, ¿y ahora? O sea, ¿por qué? Y le reclamaba mucho, yo me acuerdo que yo le reclamaba a Dios porque decía, una vez, pues te la paso. Pero ¿saben cuál era mi enojo? La edad. O sea, ¿por qué tan chiquita? O sea, ¿por qué me abandonaste? Y de hecho, pues imagínate, que tú sientas que Dios te abandonó. Pues ahora, ¿qué vas a esperar de las personas? Sí. Entonces era mi enojo y con Dios. Entonces le dije, bueno, ¿y ahora? Me dijo, ok. Dijo, porque el enemigo sabía que la primera persona la ibas a perdonar. Porque no es cercana, porque pues de alguna manera no hay una relación. Y el enemigo sabía que a la segunda persona no la ibas a perdonar. Por el vínculo. Y yo me quedé. Y pues se acabaron las preguntas. Entonces desde ahí, en la oración, ahí están las respuestas que todos nos podemos hacer y que le podemos hacer a Dios y que sí o sí nos va a tener que contestar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo ya tengo esas respuestas, entonces camino ahí. Pues si ya Dios me contestó, ¿por qué me eligió a mí? Pues ya, o sea, voy a trabajar en eso. Y créeme que, y ahora que conozco un poquito más de la palabra, que gracias a Dios, por los pastores, por esta iglesia, he entendido muchísimas cosas. O sea, no es porque Dios se le chispoteó, como luego decimos, no es porque Dios se haya, como luego decir, ¿cómo dicen? Conmigo nada más, o sea, no había otra persona, nada más conmigo, entonces no es de eso. Exacto, como que, pues Dios no tiene otro guerrero, solamente fui yo. Entonces, cuando yo hubo respuestas, fue una sanidad para mí, independientemente de la palabra.
Yo tengo una pregunta. O sea, todo esto se deriva ya cuando tú ya eres una persona, ya estabas casada, ya tenías tus hijos, ya tenías una familia propia. Sí. Cuando tú comienzas a acercarte a una iglesia es cuando empieza a resurgir el pasado, como quien Sí. dice, y la sanidad de parte de Dios. Wow, qué asombroso es Dios. Es que el Señor trae el pasado para sanarnos y para liberarnos. Así es. Entonces, y algo que tú contabas ahorita, o sea, el decir, ¿por qué Dios lo permitió? O sea, si es una pregunta, híjole, o sea, pero luego cuando tú ves que Dios que lo permitió, es el Dios que te sanó, te sana al punto de voltear hacia tu pasado y verlo solamente como parte de un testimonio para poder ayudar a otros y decir, realmente estoy sana porque lo cuento y no me duele. O sea, sé que en ese momento fue algo muy doloroso y por muchos años fue algo muy doloroso, pero ahora estoy completamente sana y puedo ayudar a otros que han pasado por lo mismo, sé cómo abrazarlos, sé qué palabra decirles, sé lo que a mí me ayudó para salir de ahí. Exacto. Y fíjate que fue, o sea, pasó muchísimo tiempo. De hecho, pocas personas lo saben, muchas lo están sabiendo hoy, pero no es, o sea, yo siento que no es como tema de hacer como bulla, sino de tomarlo como a profundidad. Porque lo platicábamos, o sea, esto no se platica por el miedo, por el que dirán, por las consecuencias. Porque no te Pero- van a creer, Exacto, por vergüenza. Por vergüenza. Entonces, ya una vez cuando me dijeron en otro tiempo, lo vas a compartir, yo sí tenía, o sea, un chorro de nervios y cómo me van a ver después del testimonio, porque también esa es otra. Pero decía, no, o sea, va más allá de invitar a la gente que también se abra, o sea, y de saber que hay un lugar en donde las podemos escuchar. Claro. Así Y aparte también a veces el no contarlo es porque también dices, no quiero que me vean como víctima. Bueno, a mí me pasaba eso, o sea, de no quiero que me vean como víctima, entonces, pero Dios siempre tiene el control de todo. O sea, a pesar de lo que hemos vivido, sí, algo que te pasó a ti, de la respuesta que Dios te dio, yo siempre estuve contigo, Él siempre ha estado. Y cuando nosotros somos escogidos, porque ahora sabemos que desde la preexistencia venimos a este mundo con un plan y con un propósito, aún nuestras situaciones difíciles y las más dolorosas, Él ha estado ahí con nosotros. Y En todo lo ha tiempo. permitido para algo mejor, para algo mucho, mucho, mucho mejor, que no podíamos entender en ese momento, pero conforme vayamos entendiendo y conociendo su palabra, el manual de vida que Él nos deja, vamos entendiendo muchas cosas. Y dejamos de sentir ese dolor porque Él está sanando las heridas. Así es. Entonces, una vez que ya, pues no fue todo, ¿verdad? Pero pues comienzas a leer la palabra, comienzas a escuchar a los que te están, ahora sí que tus maestros, comienzas a buscar. Entonces, este versículo que compartíamos, que Él sana a los quebrantados de corazón, porque es una realidad. La misma palabra dice Hebreos 4:12 que Él es el que penetra, o sea, hasta partir el alma, y era lo que estábamos hablando. ¿Por qué en el alma? Fíjate, Hebreos 4:12 dice hasta partir el alma, pero Salmos 19:7 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y vuelve a hablar del alma. Entonces, ¿qué pasa en el alma? Bien, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El cuerpo pues va a regresar a la tierra porque de ahí fue sacado. Y el alma es donde se albergan los sentimientos, las emociones y la voluntad. Entonces, esa es en la que tenemos que trabajar. Entonces, si ya me dice la palabra que la misma palabra es que convierte el alma, entonces en eso debo de trabajar. Y como tú decías, o sea, ya no depende de nadie más. O sea, ahorita que tú escuchaste esto fue porque Dios te puso en la sintonía, ahora sí que en la sintonía correcta, para entender qué es lo que voy a hacer a partir de ahora. Sí. Y lo que tú decías ahorita, lo de victimizarme. Yo también en un momento decía, yo soy la víctima, yo soy la que me ofendieron, yo soy la que me trató. Entonces, no, o sea, te pasó por lo que el Señor me había dicho, o sea, para que ayudes a otros también a hablar. El problema más grande, lo principal de la vida es hablar con alguien. Porque pues no sabes si lo va a contar más adelante, a lo mejor no tenga la capacidad, la sabiduría de entenderte, o lo vaya a contar de otra forma o distorsionar el mensaje. Entonces, eso es lo más difícil. Y pueda terminar Reconocer. hasta en lugar de ayudarte, perjudicarte. Exacto. Es que mira, hablando acerca del alma, yo creo que muchas, bueno, en Hebreos 4:12 que tú decías, bueno, ahí dice la palabra que Él parte el alma y el espíritu, ¿verdad? Porque también hay algo que se guarda en el alma y es el propósito. Entonces el enemigo siempre está peleando Exacto. las almas porque no quiere que se cumpla un propósito. Todas nuestras vivencias pasadas y las vivencias que tenemos en el presente tienen un propósito. Y conocer la palabra nos va a llevar a descubrir nuestro propósito. Entonces, si imagínate, una niña pequeña, hablando de ti, una niña pequeña que no sabía lo que estaba pasando,
vivió una situación tan difícil, difícil de comprender y de entender, que causó dolor, eso también puede hacer que genere en la persona un rechazo o un menosprecio en su vida. Y a veces no lo entendemos porque no tenemos identificadas las emociones. Exacto. Pero cuando también empezamos a conocer la palabra, vamos identificando, por mucho tiempo yo me sentí rechazado, por mucho tiempo yo me sentí menospreciado. Y ahí el Señor empieza a transformar, por ejemplo, el del rechazo, a darte cuenta que Él es el papá que nunca falla. Yo a Dios lo tengo como el excelente papá, porque era la falta que a mí me hacía el tener un papá. Entonces lo he visto como mi papá, o sea, mi papá el que me provee de todo. Y sobre todo con su palabra, con su amor, me ha proveído el amor que yo necesitaba. Y ahí fue donde se quitó ese espíritu que por mucho tiempo me atormentó de rechazo, el menosprecio, el siempre sentirte en plan de víctima o inferior, ¿verdad? Exacto. No, ¿por qué aquella persona? ¿Por qué ella? ¿Por qué yo no? ¿O por qué yo así? ¿O por qué me tocó ser así? ¿O por qué me tocó vivir esa situación? Entonces, también viví mucho tiempo en el menosprecio porque mi propio padre me descalificaba con sus palabras. Y también el sufrir un abuso sexual te hace sentir descalificado. O como la pregunta que tú le hacías a Dios, ¿por qué a mí? O sea, es como también descalificarte a ti mismo. Sí. Pero ahora entendemos a través de la palabra, porque gracias a esa palabra que conocimos, que penetra hasta el alma, exacto, y hasta el espíritu, dice hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Fíjate, es por eso que encontramos esa sanidad. Entonces, Dios siempre está interesado en sanarnos. Y un punto muy importante que tú decías es que la sanidad, pensamos, una persona cuando quiere encontrar la sanidad en Dios, es que quiere venir a la iglesia y que en ese momento ya sea sanado. Claro, desde la primera palabra que Dios te da, porque desde la primera palabra que Dios te da, dice que sus palabras son espíritu y son vida. Y desde el momento en que hay una palabra que tú la escuchas, que tienes un oído percibido a escuchar la palabra, algo se transforma en ti, algo sucede. Pero también la sanidad es un proceso. Exacto. Y las personas tenemos que permanecer. Exacto. Pero bueno, entonces síguenos contando. Bueno, ahorita que estabas platicando, sí, el tema de Dios, porque yo sé que muchas personas le echan la culpa y por eso no vienen a la iglesia. Entonces, me ha tocado porque lo he escuchado. Entonces, ese era un tema conmigo. Porque, ¿sabes qué? Porque como escuchaba a las personas que predicaban, decían, cerrada la puerta, ora a tu Padre en lo secreto. Entonces, el tema conmigo eran las puertas cerradas. Yo decía, no, hombre, ¿cuándo voy a orar? No, yo no voy a orar nada. Yo sí quiero acá por afuerita o en grupo. Ya ves que pues hay que orar en grupo. Y cuando se hacían las oraciones en grupo, pues yo ahí estaba. Sí. Pero que yo me metiera a orar así en un cuarto, cerrada la puerta, yo decía, no, hombre, no, aquí me va a pasar algo. Porque yo lo asociaba con eso. De miedo. Con ese temor de que alguien va a entrar. Y lo que te platicaba, o sea, ese miedo de que luego me decían que Dios era mi padre y yo, ¿cómo? ¿Y si me hace daño? ¿O no, cómo? Sí, yo pensaba en eso. Ajá. O sea, no, o sea, no es el Dios bueno que yo... Porque lo permitió. Ajá. O sea, antes de que yo conociera todas las cosas, ¿verdad? Pero al principio sí, yo siempre, o sea, la culpa a Dios, por lo que yo había escuchado. O sea, decía, no, hombre, ¿cuál? O sea, no va a ser mi padre. Sí. O sea, imagínate, me va a tratar igual, o sea, o peor, porque pues Él es el Todopoderoso. Entonces yo decía, ese tema también fue muy en lo que yo tuve que lidiar en el tema de la oración, de quedarme a solas con Dios. Yo decía, no, hombre. Cuando ya, porque el hecho es permanecer en la oración, porque pues una vez te dices, pues no pasó nada, ya no voy a orar y esto, lo otro. Pero cuando permaneces, entonces es cuando viene el Señor. Y ahí entran pues las visiones, los sueños y todo, y ahí es cuando de verdad te encuentras con el Señor. O sea, qué sorprendente, Paola, que lo que tú nos estás contando, o sea, el haber vivido eso de niña, un abuso, generó en ti un miedo, que eso afectó tu comunicación con Dios por la manera distorsionada que tenías de un padre, y pues sabemos que papá... Dios, pues es ese papá que necesitamos. Entonces, pero, o sea, imagínate hoy ver a Dios y verte que a pesar de verte todo lo que te ha costado, verte permanecer y buscarlo y decir, Señor, yo quiero verte como un padre y quiero tener intimidad contigo. Hablar esa palabra a mí, contigo. No, intimidad. Sí. Cuando decía, hay que intimidar con Dios, yo, no, hombre, no. Todo lo asociaba. Sí, o sea, yo no. Y yo me aislaba y decía, esa parte, porque yo decía, todo lo que Dios quiera que yo haga, pues lo voy a hacer. Pero esa parte de orar a solas, no. Ahora con el tiempo, ahora es el tiempo. Pero en ese momento era, no lo voy a hacer, porque algo me va a pasar. Entonces, y volvemos a lo mismo, o sea, nos volvemos a achicar o a decir, esto no. Entonces, cuando ya el Señor viene a sanar, es porque también tú te dispones a decir,
todo, o sea, es todo o nada. Sí. Recordaba también el tema de, ¿qué iba a decir? Ya se me olvidó. De eso, de la oración, que hay respuestas. Siempre echarle la culpa a Dios, no, o sea, hay que ver desde qué punto conocer su palabra y caminar y empezar a buscar el propósito. Entonces yo ya sé uno de los propósitos es ayudar a otras personas a que hablen, no solamente este tema, porque hay temas muchísimo más fuertes. Abrirse reconocer que tienen una necesidad y a lo mejor incluso ahorita que estábamos hablando de lo escondido, que ni siquiera saben, o sea, dices, ¿por qué tengo este comportamiento? Sí. O sea, a mí me pasaría lo mismo que a Paola o otra situación, no sé, y ahorita pues la gente pueda hacer memoria y preguntarle al Señor. Yo creo que, fíjate que yo he platicado con personas y también me pasó en mi vida, que platicas con ellas y dicen, cuando yo empiezo a ir a una iglesia, cuando empiezo a ir a una reunión y me empiezan a hablar de la palabra, empecé a recordar cosas que viví de niña que ya las tenía como olvidadas, o sea, no las recordaba. Y en ese momento, de hecho, a mí me tocó estar en una reunión donde una mujer lloraba tanto como yo la veía como si fuera una niña, o sea, lloraba bastante, y en ese momento viene por mi mente una visión donde yo la veo dentro de una habitación a ella, con la ropita así como niña y puesta así, y toda la ropa también así sucia. Y eso fue algo que a mí también me lo enseñó Dios en una visión acerca de mi vida, pero en eso fue que yo veía las paredes con todas las palabras hirientes que había recibido por parte pues de mi papá. Entonces yo veía cómo el Señor iba tachando cada palabra y me volvió a hacer que yo recuperara la identidad que Él había puesto en mi vida desde antes, en la preexistencia. Entonces, hay muchas personas que al conocer la palabra van a empezar a recordar cosas de su niñez, y si las recuerdan es para que sean sanos de eso y puedan ayudar a otros. Exacto, ese es el propósito. Uno de los propósitos por el cual el Señor nos escoge, y ya pues una vez teniendo las respuestas dices, bueno, Señor, pues no eras tan malo o como yo me lo imaginaba, porque pues te presentan a Dios de muchas maneras. Sí. Comienzas a entender. Y es que cuando tú vives algo tan traumático como un abuso, una pérdida, ¿qué más puede ser? Un abandono. O sea, hay muchas cosas traumáticas desde nuestra niñez, palabras hirientes que te marcaron. Sabes que a veces uno crece y dice, quisiera conocer a alguien que le ha pasado lo mismo y que me diga cómo se sale de esto y que me entienda. Ajá. O sea, queremos una persona, y por eso nosotros somos esos instrumentos. Para eso son los procesos. Sí. Y necesitamos ser sanados, porque si no somos sanos, tenemos las emociones pero bien mal, bien distorsionadas, y nosotros siempre tenemos que ayudar de acuerdo a lo que hemos aprendido de la palabra y de acuerdo a lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Y es ahí cuando tú hablas desde el punto de la sanidad. Y es que es fácil aconsejar, pero cuando tú realmente conoces el terreno, lo que es el abuso, entiendes perfectamente lo que esa persona está viviendo. Igual con el tema de la depresión, de un divorcio, o sea, solamente aquellos que lo han pasado y que lo han vivido pueden entenderte realmente, porque alguien que no ha pasado por eso podrá darte consejos, pero no te entiende. Yo pienso que cada proceso que Dios permite en nuestra vida es porque hay alguien más que también lo va a vivir y se va a acercar a ti. O sea, cada proceso se va a conectar con aquellos que están pasando por lo mismo, que tú les enseñes cómo es que se puede salir de ahí. Exacto. Por Y ahorita es que Dios lo permite. Perdón, ¿qué te decías? Lo de la depresión y de la ansiedad. Te platiqué, ahorita me traigo a memoria. Yo recuerdo, porque yo sé que muchas personas, o he escuchado que tienen problemas con el sueño. Entonces, yo me acuerdo, una de las cosas que me decías, que ahorita se me olvidó, de que había afectado mi vida, le digo a Jocabet, yo te digo Jocabet, ¿sí es Jocabet? Yo a ver. Bueno, entonces yo le decía que yo tenía miedo, fíjate cómo es la cosa, porque son miedos diferentes, pero yo tenía miedo que se hiciera de noche. O sea, yo tenía un pavor que se hiciera de noche, porque pues era ese tiempo que pasaban las situaciones entre tarde y noche. Y yo recuerdo que me tapaba hasta arriba, aún haciendo calor. Le comentaba anteriormente que yo pude haber muerto, o sea, porque era un calor a veces intenso, que yo tapaba hasta arriba porque yo sentía que alguien iba a entrar. Cuando yo me bañaba, o sea, yo me bañaba no sin nada que estuviera obstruyendo la visibilidad de donde yo me estaba bañando. Incluso me bañaba con los ojos abiertos, o sea, eran tantos traumas, ahora sí que traumas. Estabas muy en la o sea, como sí, que supervivencia. Sí, o sea, eso imagínate, por un lado, y cosas que la gente tú dices, ay no, qué extremo, pero eso hace, o sea, el trauma genera tanto que es a lo que voy, a la ansiedad y a la depresión. Yo como tal, mentiría si dijera que me quería suicidar, pero sí había pensamientos de suicidio, o sea, de decir,
yo no amo como la otra gente, o sea, siempre estoy apartada, entonces ¿para qué vivo? Cuando ahora sí que tuve el encuentro con el Señor de reclamarle, porque sí hubo un tiempo en que yo le reclamé mucho, yo decía, o sea, ¿para qué me traes? Yo siempre le dije al Señor, mejor me hubieras dejado ahí arriba. Y ahora que conozco la palabra de estar ahí arriba, porque pues yo no sabía de la preexistencia, pero ahora que lo sé, yo sí le he dicho al Señor, ¿pero por qué no me dejaste ahí arriba? O sea, porque tú misma le dijiste, heme aquí, envíame a mí. Exacto. Pero yo sí recuerdo que haberle dicho, o sea, me hubieras dejado ahí arriba, o sea, Sí. para pasar esto, pues no, porque pues sí es difícil y luego imagínate que no tengas, o sea, quien te ayude. Y luego esas ayudas, como platicábamos, vienen bien distorsionadas, o sea, vas y la persona pues no tiene el conocimiento, no tiene la sabiduría y pues ni te conoce, o sea, ves, y nada, pues le digo cualquier cosa y pues ya que se vaya y Cualquier hasta consejo. pagas. Ujú. Hasta pagas, sé que me limpian allá, que me limpian acá. Yo sí tuve mucho eso de las limpias y que ve allá y que ve acá, porque pues mis papás, O sea, como de hechicería. ¿o sí, cómo? de brujería y todo eso, por temas así, Sí. de ansiedad, de depresión. En mi casa, conmigo, no tanto, pero en mi familia. Y tú dices, pues salí peor de como supuestamente me iban a Claro. ayudar. Entonces, Más volvemos a contaminada, lo más mismo. confundida. Sabiendo ahora, o si no lo saben, las personas que lo saben, o sea, Dios es el creador de todas las cosas. Y como nos decía nuestro pastor, es por Él y para Él. O sea, nuestra vida y todo nuestro entorno. Entonces, Sí. queremos que le conozcan. Sí, amén. Y pues para eso, algo muy importante que tú contabas en tu testimonio, el buscar la palabra. Porque a veces queremos que, ya porque alguien nos invitó a la iglesia, queremos que toda nuestra vida en este momento, porque una vez voy un domingo a la iglesia, que en ese momento ya La todo lámpara. todo se ha cambiado. Sabemos que con cada palabra que escuchamos, algo va transformando en nuestro interior, nos va trayendo libertad, pero está en nosotros tener ese esfuerzo de permanecer, ¿verdad? Exacto. Y como yo creo que cuando hemos vivido algo así también nos hace siempre estar alerta con nuestra familia, nuestras generaciones, o sea, el tener esa comunicación de padres hacia hijos de lo que puede suceder. Los abusos sexuales yo creo que siempre han existido, solo que antes era un tabú. Exacto. Y Sí, nadie más hablaba. en la iglesia, o sea, dentro No, de una no iglesia hables eso de no eso. se hablaba. Y yo estoy segura que hay muchísimas personas dentro de una iglesia que han sufrido algún tipo de abuso sexual y que por mucho tiempo lo han tenido ahí porque qué Guardado. vergüenza, o por muchas razones que ya hemos comentado ahorita, o sea, la vergüenza, el temor, el de victimizarte, muchas cosas. Entonces, qué bueno y qué importante es que hoy podamos hablar de estos temas para que esas personas que a través de un abuso sexual han perdido su identidad o siguen estando heridas, porque a través de un abuso sexual, como hablábamos en los episodios anteriores, puede haber una confusión y es que a veces por eso Identidad. personas empiezan a tener atracción hacia el mismo sexo por la confusión de la falta de identidad que sufrieron. Y hoy podemos hablar que a través de la palabra de Dios se vuelve a recuperar esa genética que teníamos desde un principio, la genética de Dios, pero de verdad les animamos a que si tú nos estás escuchando, que si tú te identificas con el testimonio que Paola está contando, el tema que hoy estamos hablando, y ya has intentado, ¿verdad? Ahorita tú me decías eso, ya han intentado por tus medios, por ti mismo, por buscar en un psicólogo que tampoco tiene algo de malo, pero te invitamos a que busques a través de la palabra. De verdad, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Exacto. Y viene a traer vida en nosotros. Todo lo que estaba muerto, el Señor lo vuelve a resucitar, de Amén. acuerdo a su plan y a su propósito en nosotros. Y pues bueno, Paola, tú nos contabas ahorita que es la primera vez que compartes esto, o sea, de manera Abiertamente Sí. sí. Bueno, muchas personas ya lo van a saber, Ajá. no lo sabían. Sí. Pero aquí es lo que te decía, o sea, más del morbo o del, ay, ¿qué te pasó? No, es que yo quiero sanar, o sea, que también quiero ayudar a otras personas que no sean, pues no han encontrado ese medio. Porque pues imagínate, las mujeres, más así, más sumisas, pero imagínate un hombre, pues menos, o sea, menos lo va a querer contar, va a decir, no, pues, ¿qué me van a decir? Ahora, se me pasó a decir algo, el tema del perdón. ¿Te acuerdas que lo mencionábamos? Que la primera persona sí la debe perdonar, pero que el enemigo apostaba. Cuando el Señor me dijo eso, yo decía, el Señor me puso como Job. Pero pues imagínate, llegar a ser como Job, pues no, pues me falta muchísimo. Pero como que yo siento que el Señor me puso así de que, pues ahí está Paulita, porque sí lo va a hacer, o sea, sí lo va a lograr. Entonces, cuando decían que perdonara en la iglesia, ya después que comencé a recordar, sí se me hizo bien difícil. O sea, yo dije, ahora hay que hacerlo. O sea, perdonar a tu papá. Ajá, a las dos personas. Ajá. Entonces, en la iglesia en la que yo iba, que te comentaba, había un, ¿cómo te dije? Como un taller. Hospital del Sí, alma. Ajá, como un tallercito. Sí.
en donde pues te hacían preguntas y demás, temas de la Biblia y versículos. Entonces, aquí la cuestión nada más no es escuchar y, ay, bien padre, vengo a la iglesia, sino hay que hacerlo. Entonces me recuerdo que es haber salido de ahí, después de escuchar al pastor y todo, me determiné a perdonar, porque por ejemplo la gente dice, no, pues hasta que sienta, pues lo voy a perdonar. Y a lo mejor voy a sentir y sí lo perdono. O decimos, lo perdono aquí. Y ya, porque antes decían, di su nombre completo para perdonarlo. Y yo lo hacía, ya cuando tenía un poquito de conocimiento, pues lo hacía. Pero la persona tenía que saber que tú ya lo estabas perdonando. Entonces la palabra perdón habla específicamente de lanzar lejos. O sea, ya no lo vas a volver a recordar porque se supone que ya lo perdonaste. Entonces yo me acuerdo que salir de ahí, de ese taller, de hecho que creo que estaba con la pastora, de hecho en todos los episodios he estado con la pastora, y hablé, o sea, yo sabía perfectamente, pues tenía sus números, sabía que nadie más iba pues a obstruir el celular, y aunque pues supieran, pues ya ni modo, ¿verdad? Y le hablé a esas dos personas, les mandé audio, ni siquiera, pues no me atreví ni a llamarles, pero les mandé un audio como que sabía que tenía que tener ese tiempo para poder cerrarlo, sí. Que ellos supieran que pues conozco un poquito de Dios y que puedo hacerlo, o sea, y que quiero más bien, porque una cosa es poder y una cosa es querer. Y lo hice, y la primera persona que me acuerdo que me dijo, pues que Dios te bendiga, o sea, que como que todo estaba bien. No me dijo perdóname, porque a veces decimos no, pero pues, si luego él tampoco me pidió perdón. Y la segunda persona no, o sea, como que emitió las cosas, no lo reconoció, no sé por qué, por miedo o X y Y. Pero aquí la cuestión es sanar uno mismo, o sea, sí. Ya si la persona no quiere ninguna relación conmigo, pues ya pues va a depender de eso. O sea, no necesariamente tiene que haber una relación, pero que si la hay, pues qué mejor. Sí, o sea, porque claro. Habla de testimonio. Cuando nosotros perdonamos, nos liberamos y te sientes, o sea, que se te quita un peso tan enorme y empiezas a ver las cosas de otra manera. Y es que también nosotros hemos aprendido a través del conocimiento de la palabra que si nosotros no perdonamos, no nos va a perdonar Dios a nosotros. Y decimos, pero ¿cómo vamos a perdonar algo tan grave como un abuso, como un abandono de unos padres, como el que siempre me hayan tratado? Es que tú, o sea, yo me acuerdo también cuando me decían perdonar, es que la persona decía, tienes que perdonar. Y yo le decía, pero es que tú no estuviste ahí cuando me insultaba, cuando me golpeaba, cuando me hacía esto, cuando me traicionó, cuando me hirió, todo lo que tenía que perdonar. Sí, duele mucho, pero tenemos que perdonar porque ese modelo, ese ejemplo nos lo dejó Jesús. Y cuando tú empiezas a amar a Dios y Él te empieza a poner ese amor, perdonas aún las cosas más dolorosas que pensaste que jamás podrías perdonar. Pero es que también, perdón que te interrumpa, pero es que también perdonar es un proceso, o sea, lleva su tiempo, no es nada más de que tienes que perdonar porque Dios dice, oye, espérate, pero ¿cómo? O sea, también no, el perdón no es algo que se suelte así, o lo puedes decir de palabra, pero realmente el perdón tiene que venir de dentro. Entonces no le puedes exigir a una persona que fue dañada por su propio papá o por un familiar o por quien haya sido, que tiene que, o sea, es como quererle obligar. A que perdone algo que se tiene que trabajar, no nada más es decirlo de labios, sino que realmente hay un perdón desde dentro. Y yo creo que eso conlleva tiempo y a eso vino el Señor, a sanarnos, a restaurarnos, y todo a su tiempo, no es de que alguien te force o te obligue, es algo que Dios tiene que trabajar sí o sí. Con nosotros, sí. Fíjate que ahorita platicando, también me agarré de este versículo de Efesios 6:12 que dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, bueno, en otra versión. Sí. Y entonces ahí, cuando tú lees Efesios 6, te das cuenta que no es la persona, o sea, es todo lo que ha venido a lo largo de la historia, de maldiciones generacionales, de comportamientos aprendidos y de todo eso, y que hay espíritus que lo están gobernando. Sí, claro. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando tú no tienes conocimiento, pues dices, no, hombre, no lo voy a perdonar, no. Y hasta que se muera, o sea, le deseamos la muerte y de todas las formas. Entonces, eso es lo que hace la palabra en nosotros y lo que queremos transmitir en ahora sí que en este episodio. Que nuestra lucha no es con la persona, sino con todo lo que trae. Y a veces no somos ni, ¿cómo se llama esta palabra? Empáticos. Ándale. No somos empáticos de conocer, no ni siquiera dentro de la iglesia, en todos lados. O sea, conocemos a una persona, pues la que es bien enojona. La catalogamos. Rápido. O sea, le ponemos la etiquetita y ya no se la quitamos. Entonces, pero tú no nos ponemos a pensar y decimos, pero ¿por qué es así? O sea, ¿qué habrá pasado en su vida para que grite demasiado, para que golpee tanto a sus hijos, para a su esposo? Enojona, aislada. Ándale. O sea, y no vamos más allá. Cuando yo leo Efesios digo, ok, o sea, hay que entender y ser un poco empáticos con las personas. Claro que no minimizar pues lo que te sientes, ¿no? Porque luego decimos, pues es lo que tú decías, pues perdona rápido, hombre, ya. No, o sea, sí pasó,
hay que sanarlo y Sí. hay que saber que es un proceso. Es un proceso de sanidad también el perdón. Y también nos hablando de lo que tú dices, la mayoría de las personas que cometieron abuso sexual, que ellos fueron abusadores, lo más probable es que también hayan sido abusados. Exactamente. Entonces, sí. un padre que abandona a sus hijos, ese hijo va a Exacto. crecer y va a abandonar a sus hijos. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que hay maldiciones generacionales que no se han roto y hay que ver a las personas siempre desde adentro. O sea, nosotros ya que conocemos más la palabra, que sabemos que hay un mundo espiritual, Ándale, que hay un mundo heridas espiritual. en el alma, entonces hay que ver a veces desde ahí por qué la persona reacciona de esa así. manera, por qué se comporta de esa manera. Y pues bueno, Paola, yo quiero terminar con esta pregunta. ¿Qué fue así lo que te hizo darte cuenta que necesitabas ya sanar? ¿Y cómo ha sido tu vida ahora después de la sanidad? Bueno, pues yo creo que no ha sido como tal completa lo que decía Denise, o sea, es un proceso, conforme vas conociendo, dices, ay, o sea, ahora ya no es nada más del abuso, sino de mi carácter, por ejemplo, el tener que cambiar algunas cositas, sí ha sido muy diferente, o sea, con los niños, el que más la ha llevado ahí es Iti, porque pues sanar desde esa área es un poquito más difícil, pero seguimos en oración y todo. Sí ha cambiado muchísimo, eso, ¿sabes qué es lo que me ayudó? Ese Efesios 6:12, ver a las personas desde otra perspectiva. Sí. Y porque la alejamos rápido, o sea que, no, yo no me voy a juntar con ella, y porque es así, porque es esa, no. Cada persona que viene, incluso a la iglesia o que conocemos, yo siempre identifico, como tengo el conocimiento de esa palabra, digo, algo está pasando. Sí. Algo está pasando y ¿sabes lo que yo hago? Siempre oro por la persona, o sea, y si escucho yo que está pasando por una situación, pues con más ganas, o sea, yo oro y digo, Señor, pues ayúdala. Y claro que sí hay pues ofensas, claro que sí te maltratan, pero ya mi entendimiento ya es otro. O sea, ya no catalogo a las personas así de una. Y decir, ay, mira, ¿por qué no vino? Porque No. sabes que hay algo detrás, hay un trasfondo de las cosas. Sí, entonces, conocer la palabra te libera a ti, pero pues también para ayudar a otros a liberarse. Y esto es un proceso, o sea, hasta llegar a la meta, hasta Sí, llegar a amén, Cristo. así es. Entonces, no nada más lo que me pasa a mí, sino que, a ver, entonces también te voy a escuchar a ti. Porque a veces, ¿y sabes por qué pasa? Porque a veces decimos, no, pero es que no me pasó un testimonio como ella. O sea, entonces a mí no me pasó nada. No, o sea, es como tú decías, no es nada más el abuso, o sea, son las palabras, simplemente las palabras. O sea, el saber que tus papás no te apoyaron, o que sí o que te apoyaron al extremo que ahorita ya no sabes ni qué hacer porque te lo dieron todo, también eso es algo que no está Cierto. bien. Muchísimas cosas. Entonces, la palabra es la que nos ha liberado. Fíjate que hace tiempo atrás, hace varios años atrás, duré, pues sí, varios años trabajando con jóvenes. Y me daba cuenta que había jóvenes que pues yo veía sus actitudes y veía patrones repetitivos de los padres en ellos, y también veía su forma de sus caracteres, cómo se aislaban y todo. Entonces un día tuvimos una reunión de puras chicas, les dije, "Ay, van a ser puras mujeres". Yo sabía que dentro del grupo eran más de 20 chicas, y sabía que dentro del grupo 20 nada más de nuestra iglesia, pero había de más iglesias. Y sabía que una niña había sido abusada de una manera tan tremenda. Fíjate, era una niña cristiana que toda su vida creció dentro del evangelio, donde sus papás siempre estuvieron en el evangelio, y de repente un día alguien la abusa y le cambió la vida. Entonces ella contaba ese día su testimonio, pero también eso ayudó a que muchas chicas en ese momento empezaron a hablar y a contar lo que les había sucedido. Entonces hablabas tú acerca del poder hablarlo, porque hay muchas personas que lo tienen reprimido, y el hablarlo con personas que te puedan ayudar, realmente darte un consejo de parte de Dios, eso va a traer una sanidad a tu vida. Nosotros nos sorprendimos porque en ese lugar había pastoras que decían, me acuerdo que una pastora se acercó y me dijo, yo ahorita a través de lo que están contando ellas y de la palabra que hemos recibido, estoy recordando que cuando fui niña fui abusada por un tío, y hasta ahorita lo estoy recordando, y estaba sorprendida y lloraba bastante, porque a veces reprimimos eso y lo bloqueamos como una autodefensa en nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces también llegué a ver jóvenes que habían sucedido también, y a los jóvenes varones les cuesta más porque les da vergüenza hablar de eso, pero hoy en día nos damos cuenta que tanto un hombre como una mujer puede pasar por lo mismo. Exacto. Antes era más como que la mujer, pero ahorita hombre y mujer. Y yo te quiero también hacer una pregunta, ¿qué consejos le puedes dar a los papás?
Ay, no. Bueno, invíteme a todos los episodios para hablar con los papás. Sí. No, yo siempre dije que si cuando tuviera la oportunidad de hablarlo, porque a mí también me pasó, o sea, cuando no tienes entendimiento, cuando no andas con Dios, pues todo se te hace bien fácil. O sea, y encárgalos aquí y encárgalos allá. Y a veces puedes llevar a los niños, pero por no batallar, pues no los cuidamos, o sea, los descuidamos demasiado. Entonces, a mí me da mucho este tema. Yo sé que muchas personas van a decir, ay, Pablo, pero tú no me entiendes porque yo trabajo, porque esto, que lo otro. Yo sé eso, o sea, yo entiendo eso. Pero sí, o sea, si un niño tiene su propia casa, o sea, yo soy de las personas, porque ¿cómo te pasa? Estoy así como que un poquito bloqueada el que un niño se quede en otro. O sea, ya sea así como que por muy un caso extremo, pero sí hay que cuidar a los niños. O sea, y fíjate que esto de platicar fue hace bien poquito, que mis hijos no sabían nada tampoco. Pero ¿sabes por qué porque fue el Señor que me dijo que les dijera, porque ya estaban más grandes. Entonces, como lo que platicábamos, vas creciendo y entonces vas teniendo más entendimiento. Entonces, se los platico a los niños por esto y por esto y por esto, porque puede pasar esto, porque mira, lo podemos enfrentar desde el punto número 1, o sea, desde el inicio. Porque luego pasan años, ¿por qué no me dijiste? Entonces, hasta hace poquito, o sea, recientemente le platiqué a los niños por ese tema de que ten cuidado y esto y lo otro, cuídate, que no te hablen. Y ahora, pues los temas de los celulares pues son un problema, o sea, pasar información, pasar fotos y esto y lo otro. Fue un momento que gracias a Dios pude compartir con los niños y pues también que ellos puedan ayudar a otros. Es decir, mi mamá también pasó por eso, o sea, porque es lo que decías tú, o sea, un tabú, no hables nada de esto, no hables, porque ¿qué van a decir de nosotros? Y menos dentro de la iglesia. Y menos dentro de la familia, no lo hables ni nada. Entonces, cuidar extremadamente. No extremadamente, pero si los niños Alertas, si no tienen por qué estar en otra casa, o sea, por eso cada niño tiene su casa. Independientemente de dónde sea, cada niño tiene su casa, cuidarlos. Es que fíjate que cuando uno también ya como papá tiene el conocimiento de la palabra, hablando de lo que tú nos contabas ahorita, o sea, discernimos. Como mamás y como papás aprendemos a discernir las amistades de nuestros hijos, el comportamiento de nuestros hijos también, que de repente se empiezan a aislar porque pasan tanto tiempo. O sea, hay cosas que son bien visibles y hay otras cosas que sí te cuesta entender, y para eso tenemos que estar alertas en la oración como papás. Entonces, qué buen consejo que tú nos das, el tener cuidado con quién se quedan, cuáles son sus amigos. Yo también, o sea, yo no dejo a mis hijas hacer pijamadas. O sea, la verdad, yo no dejo a mis hijas hacer pijamadas, cuando mucho con sus primas, hermanas, nada más. Y son temas que yo también siempre he platicado con mis hijas. Entonces, siempre estar alerta con nuestros hijos, hablarlos sin tabú, sin vergüenza, y hacerles saber el peligro en el que hoy se enfrentan en este mundo. Yo hasta les he llegado a decir, o sea, si alguien te amenaza que no puedes contarlo, tú dilo. Simplemente una mirada, hasta con una mirada a veces nos sentimos acosadas, ¿sí o no? Porque sabes la intención de la persona, cómo te está viendo. Puedes sentir. Ajá, puedes sentirlo. Bueno, yo quiero decir algo. Yo pienso que conforme tú como papá creas una comunicación de confianza con tus hijos, ellos solitos se van a acercar. Entre tú más abierto seas con tus hijos, ellos más confianza van a tener contigo y van a recurrir a ti. Y no hablo de que tú seas abierto en la mentalidad de ahorita, de que cosas así que como lo vemos en la actualidad, sino en los temas importantes, porque como decimos, esto siempre ha sido un tabú. Entonces muchas veces no lo en mi casa no se hablaba de sexualidad. Te comentaba en un podcast pasado que me decían, la educación sexual que me dieron era no me salgas con tu domingo 7, y era todo lo que había de sexualidad. Entonces el nosotros entablar con nuestros hijos ese tipo de cosas, ellos solos van a venir a contártelo. Y yo creo que eso es bien importante, la confianza y la comunicación, saber escuchar. Y sobre todo el tener como padres una identidad, ya haber recuperado nuestra identidad de parte de Dios, nuestra genética, eso ayuda a que nosotros siempre estemos con palabra de sabiduría aconsejando a nuestros hijos para que su identidad no sea robada, porque ahorita estamos viviendo tiempos, la verdad, o sea, donde a lo bueno se le llama malo, o sea, ellos en el internet, en el celular tienen acceso a todo. O sea, para ellos ya es normal ver dentro del salón 2 niñas de 12 años que ya se creen, o sea, que están en lo correcto, teniendo una relación del mismo sexo, o niño con niño. Entonces, mi hija ya trató, por ejemplo, de hablar acerca de la palabra y fue muy, muy atacada, y está en secundaria, entonces fue muy atacada, la encerraron en un salón. De hecho, yo tuve que pedir un cambio porque la encerraron en un salón y las niñas le decían, tienes que ver cómo las otras 2 niñas se dan un beso. Entonces, y luego mis hijas antes les había contado que danzaban en la iglesia y la encerraron y le decían,
no vas a salir de este salón hasta que dances, hasta que hagas los pasos. Y mi hija le decía, es que yo quiero salir. No, no vas a salir. Y mi hija empieza a hacer los pasos y ellas empiezan a burlarse bastante. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nuestros hijos constantemente están siendo bien bombardeados y nosotros como padres, haber recuperado nuestra genética, ayudamos a nuestros hijos a que no la pierdan, su identidad. Porque ahorita o sea, es tan fácil como nuestros jóvenes están siendo corrompidos en su mente por lo que ven, por lo que escuchan, o sea, las pláticas, la pornografía ha tenido un acceso ya, o sea, súper increíble, un clic y ya Todos ¿ves? ya tienen Ya acceso antes a la era pues pornografía. ¿no? Todo hermético y todo, pero ahorita Ajá. ya no. Porque el ver pornografía también crea que una persona sea morbosa, que una persona esté teniendo relaciones antes de tiempo, cometa fornicación, adulterio, pero Exacto. también que pueda llegar a cometer un abuso. Sí, porque es pura Estás abriendo puertas. contaminación en la mente. Sí, estás abriendo puertas. Entonces, tener siempre el cuidado. A ver, ¿por qué mi hijo está teniendo esta actitud de que eres más apartado? ¿Qué hace en su celular? ¿Con quién platica? Entonces, siempre como mamá sentarnos a la mesa y platicar con ellos. A mí me gusta sacar, yo siempre lo he dicho en este programa, a mí me gusta sacar tiempo ahorita voy a platicar con una, al rato invito a una a comernos un helado y con ella platico. Entonces, siempre sacar el tiempo para eso. Creo que también vivimos en un tiempo muy acelerado donde Exacto. todos tenemos muchas cosas que hacer. Te das cuenta, inicias el día y ya para cuando acuerdas ya es de noche, el día no te rindió, no terminaste de hacer todo lo que habías dicho que ibas a hacer, no lo terminas de hacer, pero aún así sacar tiempo para platicar con nuestros hijos, con nuestras hijas, de lo que se está viviendo en el mundo, hablarles de la palabra. Y hay que tener siempre, como son jóvenes, como son adolescentes o quizás niños, tener la estrategia de cómo hablarles con la palabra y no vernos como unos papás enérgicos, religiosos, sino hablarles con amor, de acuerdo a los temas que están sucediendo hoy en la actualidad. Yo creo que este programa va a ser de mucha edificación para quien lo escuchó y para quien más tarde lo escuche, porque hay 3 puntos claves sobre este programa y es que a través de la palabra encontramos la sanidad. Y si nosotros buscamos nos determinamos a buscar la palabra, porque eso implica un esfuerzo para nosotros. No querer que inmediatamente porque voy un día a una iglesia, o porque voy a una reunión, o porque hoy escuché un podcast, porque, ¿sabes qué? He conocido personas que me han dicho, es que estoy buscando podcasts cristianos, es que veo prédicas en YouTube, o sea, no es malo, pero necesitas un lugar donde se te dé una continuidad. Establecerte, ¿verdad? Exactamente. Entonces, pertenecer a un lugar, y aquí hay un lugar para todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Esta es nuestra iglesia Nueva Generación, donde se habla la palabra y donde hemos encontrado a través de la palabra, todas nosotras y las personas que están en la iglesia y empezando por nuestros pastores, hemos encontrado sanidad en la palabra. Así que, ¿algo más que quieras comentar, Paula? No, pues nada, sí, es un proceso. Dios no ha terminado con nosotros. La Biblia dice que somos como la luz de la aurora que va en aumento. Que se acerquen. Este es un lugar, porque siempre andamos buscando lugares. Entonces, en todas las cosas. ¿Dónde me compro ropa? ¿Dónde me corto el pelo? Y si no te gusta en un lado, vas y buscas a otro. Sí. Entonces, si hay un lugar aquí en Saltillo en donde puedes venir, y de hecho que en serio, queremos conocerte. Y no nada más por conocer tu testimonio, sino para ayudarte. No nada más tiene que ser un abuso, sino cualquier área que tú hayas detectado o que ya escuchaste cómo hacerlo, porque es por medio de la oración que el Señor y el Espíritu Santo te da discernimiento y te dice, por este lado, esto tú lo que sufriste, por aquí hay que darle. Entonces queremos conocerte, queremos que vengas, platiques con nosotros, no sé, hacer una amistad y todo, pero que entienda la gente que nos está viendo que hay un lugar en donde podemos ser sanos. Y lo más importante es que es gratis. Sí. Yo me recuerdo, esta invitación es para las personas que como la mujer ya lo dio todo. O sea, ya lo gastó todo y no ha encontrado. La mujer del flujo de sangre. Mujer del flujo de sangre. Ya lo ha gastado todo. Entonces, este es el mensaje para ellos, de los que dijeron, ya lo fui intentaron, hasta todo. viajé y todo y no he encontrado la sanidad. Sí. O el respiro o la paz. Fíjate, ya por último, me acordaba de esa palabra. Fíjate que la Biblia dice que Jesús vino a darnos paz y no como el mundo la da. Entonces quiere decir que el mundo también da paz. Pero esas paces son pasajeras. O sea, unos que en la música, otros que en las compras, otros que son pasajeras. Entonces la paz que Dios da es la que debemos de tener y la que debemos de recuperar. Y la Biblia dice que debemos de buscarla también y permanecer en ella. Entonces, ¿qué es lo que busca la gente ahorita? Paz, pero en otras cosas. O sea, pasajeras,
lo que sea. Entonces, también debemos de buscar eso, que el Señor sí quiere darnos y lo que decías ahorita, el Señor, Él es el más interesado en sanarnos, Así es. pero nosotros en buscarle. Entonces, Amén. todo va a depender de nosotros. Amén. Nuestra disposición tiene mucho que ver. ¿Tú qué ibas a decir? No, pues que estoy muy contenta de haber podido compartir con ustedes este tiempo, Paula. De verdad te admiro mucho porque haber pasado por cosas así de ese extremo que para mí son cosas demasiado fuertes y ver lo que Dios ha hecho en ti es un testimonio. Admiro mucho lo que Dios está haciendo con tu vida porque como dices, esto no acaba aquí, Exacto. o sea, apenas estamos en el pleno... De hecho, En la plena limpieza. Admiro tanto eso, que alguien se determine a perdonar, porque el perdón no es para la persona que te dañó, no es porque se lo merezca, sino el perdón es por nosotros, por nuestra limpieza, por nuestra sanidad, por nuestra restauración. Admiro tanto cuando alguien se determina a perdonar y de verdad para mí eres una mujer demasiado fuerte y te admiro bastante y agradezco que hayas tenido la confianza y el valor de poder venir a compartir aquí con nosotros porque son temas que han sido tabú desde Exacto, mucho mucho tiempo y que alguien se disponga a hablar así con esa fortaleza, digo, solamente Dios puede Sí. hacer eso en las personas. amén. Así Amén. es. Gracias. Pues sí, gracias por haber estado con nosotros en el programa del día de hoy. Yo creo que a partir de este programa va a haber personas que van a empezar a buscar la sanidad. Hay personas que van a reconocer que necesitan la ayuda de parte de Dios, porque quizás, como lo comentábamos antes, ya han buscado ayuda en un psicólogo, en un amigo, en refugiarse en algo, porque a veces una adicción, por ejemplo, el haber sufrido algo tan traumático en tu niñez, pues te lleva a los vicios, a las drogas, al alcohol, a la pornografía, te lleva a muchas cosas. Entonces, hoy queremos decirles que sí hay un Dios que sana, que sí hay un Dios que restaura, que liberta. Busca su palabra, plántate en un lugar donde puedas ser enseñado a través de la palabra. Si no tienes a dónde ir, aquí tenemos un lugar para ti, te vamos a recibir con los brazos abiertos. Y pues bueno, Paola, creo que eres un instrumento de parte de Dios que va a llevar su palabra, pero que también vas a llevar esa sanidad a través de la palabra a otras personas, a otras chicas y a otros chicos también que han pasado por lo mismo. Muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy. Y pues antes de despedirnos, queremos leerles algunos Saludos, mensajes. mensajitos que por aquí nos han dejado. Hoy hay hay muchos comentarios el día de hoy. Bueno, gracias a Melissa que estuvo viendo el programa, a Saludos, Lupita. Melissa. Lupita, y nos saludas a Chana, por favor. A Itiel, que es tu Itiel es esposo. tu esposo. Ajá. Saludos a Itiel. Naye Álvarez, a Isaí del Bosque, a Unice. Unice dice saludos y bendiciones. Patricia Ramírez dice te amamos, Pau. Ajá. Rocío Herrera, Dios te bendiga, Pau. Pastor Isaí puso la sanidad del alma, solo Dios es quien la trata. No hay nada en este mundo que pueda sanarla. Amén. Lo Amén. creemos. Itiel dice amén. Leticia García Lerma, amén. Es nuestra tía. Es una tía, saludos a la tía. Rubén dice, gracias a Dios porque nos da la libertad a través de su palabra. Amén. ¿Qué dice tía? Te amo y te admiro lo fuerte que eres, tu esposo. Ahí está la tía Rebe, dice. Ha de estar ahí con ella. Gracias a Dios y a su palabra ha sido sanada, dice Tiel. Eunice Paola, es una persona de edificación en mi vida. Cuando tuve el gusto de conocerla, supe que Dios la mandó para poder entender muchas cosas. Y luego, sí, Romanos 8:28, todo obra para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Leticia García dice, nuestro Señor Jesucristo perdonó a quien lo crucificaron, nos dio un ejemplo de humildad y perdonar a los... ¿Qué? ¿Qué dice ver más? Perdonar a las personas que en algún momento nos ofenden es difícil, pero con el amor de Dios se puede hacer. Fabi Coronado. Pau, hermosa, tu testimonio habló en mi vida, me identifico mucho con lo que hablas hoy, pero sé que estamos en el lugar correcto. Ay, no, ¿dónde está? Y es este. Aquí.
en el lugar correcto, en manos del único Dios que restaura, que sana, que limpia, que nos ama y nos da una nueva vida en Cristo, que todo lo que sucede en nuestras vidas es por un propósito. Eres muy bendecida, Pau, Dios te bendiga siempre. Y bueno, pues vamos, saludos familia de parte de Noé López. Yo sé que hay mucha sabiduría en Pau. Itiel, bueno, ya se me perdió el último comentario. Lisbeth, era como Lisbeth. Corpus. Saludos, hermanos. Saludos a la tía Rebe. Saludos a todos los que nos han visto en el programa del día de hoy. Sí, yo creo que pues prepárate porque alguien te va a buscar para que sigas ayudándole y para que sigas siendo ese instrumento de sanidad en las manos de Dios. Y pues bueno, damos por concluido este programa. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Y sé que otras personas lo van a seguir viendo. Estamos aquí en Iglesia Nueva Generación. Como te dije, te invitamos a que vengas. Nuestros servicios son los miércoles 7:50, 7:50. domingos 11:30. Sí, vente con toda tu familia. Estamos aquí cerquita del Hospital General. Atrás del Hospital General, aquí en Saltillo, por si nos ven en algún lado. Y este programa también se transmite por medio de la plataforma de YouTube, por ahí lo van a encontrar. Sígalo compartiendo y nos vemos en nuestro próximo episodio. Dios los bendiga. Bye.